Hola a todos y bienvenidos a mi canal La Biblia para Todos. En este video vamos a estar haciendo una crítica a la apologética moderna. Para los que no la conocen, la apologética básicamente es el uso de herramientas filosóficas, argumentos filosóficos y de otro tipo, científicos también a veces, para demostrar la veracidad del cristianismo. Es decir, que el cristianismo es verdadero y por lo tanto es una invitación también a las personas a abrazarlo. Ahora, en mi experiencia en las redes sociales ha habido como una especie de resurgir, digámoslo, de esta rama de la teología y me parece interesante, pero también tengo algunas preocupaciones que he visto a lo largo de estos años. Y cuento un poco de mi experiencia. Cuando descubrí la apologética, pues me llamó mucho la atención. Porque yo siempre he sido una persona que me gusta mucho la filosofía, el pensar, el razonar. Y el ver que mi fe podía ser, digamos que defendida de forma racional, parecía una idea muy interesante. Pero lastimosamente me he dado cuenta de algunas cosas que me gustaría criticar a manera de construcción y que nos deben hacer pensar como creyentes también a la hora de hacer apologética. Esta primera crítica la denominé demasiada filosofía abstracta. ¿A qué me refiero con esto? En las redes sociales, en Facebook y en YouTube, donde principalmente va dirigida mi crítica, veo constantemente que se proponen argumentos filosóficos a favor de la existencia de Dios o del cristianismo. Y eso está bien, está perfecto y me parece una iniciativa adecuada. El problema es que la gente actualmente, hoy en día, nuestra cultura, no está buscando tanto la verdad, sino algo que se pueda vivir. Es decir, el problema que la gente tiene con el cristianismo no es tanto si es filosóficamente coherente, sino si se puede vivir, si es algo vivible, si es algo coherente con nuestra forma de ver el mundo, con nuestra experiencia, si le da sentido a cómo percibimos el mundo. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser cristiano o cómo voy a someterme yo a esta religión si se prohíben tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, o cómo voy a creer en algo tan anticuado, ¿no? Algo que ya está pasado de moda, por así decirlo. Si se fijan esas preguntas, no tiene tanto que ver con es cierto, sino es vivible, es cercano a nuestra experiencia, por así decirlo. Son preguntas más existenciales que filosóficas. Y por eso esa primera crítica que hago, ¿no? Demasiada filosofía abstracta. Estamos muy alejados de la experiencia de las personas. Y creo que deberíamos reenfocarnos de esa manera. Creo que debemos, como creyentes, mostrar el cristianismo no solo como una religión verdadera, sino como buena. Algo que se puede vivir, que da sentido a la vida, a las experiencias de las personas, a sus más profundos deseos también, ¿no? Como decía Agustín, ¿no? Que como que tenemos ese vacío en nuestro corazón en forma de Dios. Entonces es una forma de hacer llamativo el cristianismo sin comprometer nuestras creencias obviamente, pero mostrarle a las personas que es algo que se puede vivir, algo cercano a su experiencia también. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos movemos más por intuición que por racionalidad. Es decir, tú le puedes presentar a una persona miles de argumentos para que crea cierta cosa, pero si esa persona no quiere que eso que tú le presentes sea verdad, no lo va a creer. Si la persona no desea que eso que tú le estás diciendo sea verdad, va a encontrar mil y una excusas para decirte no, pero esto, no, pero aquello. Entonces debemos mostrar el cristianismo de una forma que llame, que despierte la atención de las personas, que sea algo que se pueda desear vivir. Esto cambia nuestro enfoque con respecto a la apologética y me parece muy importante. Hay una frase que quiero leerles, es de un libro que no tiene nada que ver con este tema de la apologética, en cierto sentido sí, pero no tanto. Y van a ver la frase en pantalla y quiero leerla porque me parece muy relevante para esto. Dice: los argumentos racionales por sí solo rara vez persuaden si no se apela a la intuición de una persona. Un argumento bien razonado es mucho más creíble si procede de una persona cuya postura es genuina, humilde y amable. Básicamente lo que venía diciendo, si no mostramos la relevancia del cristianismo como algo vivible, como algo cercano a la experiencia, la gente no nos va a creer. Y eso es lo que comenta el pastor Gavin Ortlund. Él está en este mundo de la apologética, pero más en el habla inglesa. Me parece muy relevante lo que dice y quiero que escuchen lo que dice este clip. The biggest questions for apologetics 20 years ago, 30 years ago were more truth questions like does God exist?
is Christianity true? Today it's more goodness questions like, is the church intolerant? Are Christians homophobic, etc.? And this really is true. I've felt this more recently. You realize a lot of people are persuaded that the God of the Bible, not only does he not exist, but he's a kind of monster. Entonces, en nuestra cultura no es que tengamos tanto desinterés con respecto al Evangelio, sino más bien desesperanza. Y esto es otra cuestión que el pastor Oldham habla en su video, que lo van a tener en la descripción. Me parece súper importante. Están disponibles los subtítulos también en español. Porque la gente necesita ver, como decía, lo relevante que es el Evangelio para los problemas que acusan a su propia experiencia. Entonces, a veces tenemos este enfoque, ¿no? De no confíes en tus obras, confía en que Jesús hizo todo por ti, no confíes en tus méritos. Y eso quizá podría ser una preocupación relevante para generaciones anteriores, donde quizá la gente tenía este pensamiento más meritorio con respecto a Dios. Pero las preguntas que se hace hoy en nuestra sociedad no son las mismas. Por lo tanto, sus problemas son distintos y la manera en que acercamos el Evangelio también debe ser distinta. Quizá otros énfasis, como el amor de Dios, por ejemplo. El tema del amor es algo muy importante, ¿no? El tema del acompañamiento, a diferencia de la soledad, cómo Dios se acerca a los humanos y no nos deja solos. La resurrección, porque tenemos mucha desesperanza, como que el mundo se está acabando, el mundo se está poniendo peor, pero la resurrección es esperanza, es vida. Creo que eso también es un enfoque que debemos, una manera en que debemos enfocar más el Evangelio, en la esperanza, en la transformación personal, en el amor de Dios, porque son cuestiones más relevantes para las preocupaciones de nuestra sociedad. Y eso sin cambiar el mensaje, obviamente. Vamos con el segundo punto. El segundo error para mí de la apologética moderna es refutar antes de escuchar. Estamos tan concentrados en desmentir otros puntos de vista que a veces se nos olvida que las personas no sostienen cierta posición por las mismas razones. A veces nos armamos una lista, ¿no? Y de nuevo, me parece el error de la apologética moderna, una lista de argumentos, una lista de refutaciones, te dicen esto, entonces tú respondes con esto, o si van por este camino, tú le citas a tal erudito y dices tal cosa. Pero debemos entender nuevamente, no todas las personas sostienen sus puntos de vista a partir de, digamos, de las mismas presuposiciones o por las mismas razones. Pueden tener razones, experiencias diferentes, y es ahí la clave: escuchar, construir puentes, entender no solo qué cree la otra persona, sino por qué lo cree. Y así vamos a ser más efectivos. Y así podemos proporcionar respuestas que se adecúen a la persona, porque no estamos hablando con paredes o con robots que nos repiten argumentos. Estamos hablando con personas. Entonces, el enfoque no debe ser refutar, sino en escuchar. Y cuando escuchamos podemos detectar errores, sí, equivocaciones o incoherencias, pero lo vamos a hacer con amor y entendiendo desde dónde parte la persona, por qué dice lo que dice, por qué cree lo que cree, por qué defiende lo que defiende. El tercer punto que quiero mencionar es que no todo es una conspiración. Y esto lo he visto mucho en la apologética de redes. Cómo desmentir al colectivo tal, o la agenda tal, o hay una agenda, cuidado con esto. Un montón de cosas que se combinan con teorías de conspiración y demás. No estoy negando que ciertamente hay movimientos o corrientes ideológicas que son perjudiciales para el cristianismo. No estoy negando que hay cierto tipo de persecución, quizá en ciertos ámbitos. Ahora, no todo es una conspiración, repito. No es que todo el mundo esté en nuestra contra, no es que todos los colectivos, todas las agendas sean para destruir a la iglesia. Y ese me parece el error. Dentro de esos movimientos hay personas por las que Jesús murió, que son amadas por el Padre y que son nuestro objetivo. A mí me gusta decir que el mundo no es nuestro enemigo, sino nuestro objetivo. Entonces, en esos colectivos, en esos movimientos, hay personas. Hay personas que son amadas por el Padre y para quienes es el Evangelio, que necesitan el Evangelio. Entonces, a veces me preocupa que todo se reduce a esta batalla cultural, batalla política, hay que protestar, hay que sacar leyes, cuidado con esta ley, tal cosa. De nuevo, estoy diciendo que eso esté mal. El problema es cuando todo nuestro enfoque es ese y nos olvidamos de las personas. Las personas a las que Dios ama y que nosotros por lo tanto también debemos amar. Y una de las cosas que menciona el pastor Orlund en su video es que cuando una persona sostiene un punto de vista diferente a los demás o a nosotros, no solo pensamos que está equivocada, sino que es malvada.
Entonces, no solo que no comparte mi punto de vista, está errada, sino que es malvada, tiene intenciones malévolas. Y eso justifica que las maltratemos, que las rechacemos, eh, que dirijamos discursos inapropiados hacia esas personas. Y no es así. Que una persona no esté de acuerdo conmigo no significa que sus intenciones sean malvadas o que tenga una agenda secreta. Debemos enfocarnos en escuchar y en construir puentes para poder así acercar el mensaje de Jesús, que para mí me parece debería ser el principal enfoque de la apologética. El último punto que quiero mencionar es lo que llamo la ilusión de la certeza. ¿A qué me refiero con esto? Algunos creadores de contenido de apologética, me parece a mí, parecen promover que los argumentos a favor del cristianismo o de la existencia de Dios son irrefutables, son absolutamente certeros. Pero no es el caso, porque si los argumentos fueran tan obvios, no habría objeciones, no habría personas que dicen, bueno, este punto como que no funciona quizá. Nosotros necesitamos aprender que la fe cristiana no es algo que se pueda probar al 100%, así como tú no puedes probar que, por ejemplo, en el caso de una pareja casada, la otra persona no puede comprobar o tener la certeza absoluta de que la otra persona la ama. Puede tener una gran probabilidad de certeza, pero nunca certeza absoluta. De la misma manera, la fe no es una certeza absoluta. No es que tengamos los mejores argumentos o que tengamos el 100% de la certeza de que lo que creemos es cierto. Creemos que es cierto, pero me parece a mí que es imposible decir que tenemos una certeza absoluta de que lo es. Y con esto creo que necesitamos reconocer que el cristianismo o la existencia de Dios, de nuevo, no es algo que podamos probar con absoluta certeza, pero sí podemos presentarlo como lo que más sentido le da al mundo y a la experiencia humana. Y para mí eso levanta las probabilidades bastante, porque me parece a mí que el cristianismo es lo que mejor explica nuestra experiencia y el mundo que nos rodea. Estas son mis críticas a la apologética moderna. Espero que puedan, no sé, pensar si no están de acuerdo con algo, pueden comentarlo. Y de nuevo, estoy abierto a la corrección, al diálogo. Y espero ver cambios y mejoras en estas áreas para que todo el mundo confiese que Jesús es el Señor. Un abrazo para todos. Gracias por escucharme.